el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Jesucristo fue a su pueblo con sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo escuchaba se preguntó ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es la que le han enseñado? Esos milagros. ¿No es ese el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, Judas y Simón? Sus hermanos no viven con nosotros aquí, y todo les resultaba escandaloso. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos 1 al 6. Donde no existe la fe y la aceptación e impera las ideas testarudas de las personas, no es posible un cambio social y un cambio de mentalidad. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 31 de enero, año 2018. Recordamos hoy a San Juan Bosco, presbítero, un sacerdote entregado a la educación de los jóvenes, pobres y habitantes de la calle. Año 1815 nace este santo en Becchi, Turín, Italia. Una decisión inteligente puede que no sea comprendida entre la misma comunidad. A David se le ocurre en su reinado tomar el censo de la población. La respuesta es para conocer con qué gente se cuenta, cuántas personas tiene y cómo puede alistarse para la guerra o para la paz. El problema nace cuando la comunidad tiene una mentalidad terca e intransigente o le impiden ciertos criterios mezclados con la misma religión de entender las situaciones del pueblo. Y eso le pasa a David, ese inconveniente. Y eso está narrado en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, cuando el rey le ordena a Joab y a los jefes del ejército: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y realicen un censo de la población para saber cuánta gente tenemos. Ahí comienza a complicársele la vida a un pueblo y a una comunidad. Y se le complica la vida a una comunidad cuando la comunidad no quiere entender. Como dice la Biblia, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no quieren escuchar, tienen boca y no saben hablar. Bien complicada la situación se le pone para una comunidad cuando cantidades de personas se restringen en sus ideas, no aceptan el cambio, no aceptan ir más adelante y propiciar otro tipo de ideas diferentes. Es cierto que en esa época de David, hablar de censo iba en contra de la misma comunidad, porque hablar del censo iba en contra de la guerra, de la paz y de los sentimientos que tenían los judíos. Pero a David se le ocurre tratar el tema desde otro punto de vista. Y entonces allí comienza ya a entenderse cómo el David termina la lectura diciendo: yo soy el que he pecado, yo soy el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. Aparece una idea genial de David.
Y la idea genial de David es: me acojo primero a Dios que a los hombres. David contestó: estoy en apuros. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, misericordioso, que caer en las manos de la sociedad. David elige el camino correcto de ser enjuiciado directamente por Dios y no por la comunidad que no tiene la idea certera. Así lo va a expresar en su Salmo 31 de la Santa Biblia: perdona, Señor, mi culpa y mi pecado, y dichoso será el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado el pecado. Dichosa la persona a quien el Señor no le apunta el delito. Salmo 31. Y ese salmo va a expresar cómo soluciona el problema David. Me acusan, me injurian, me atacan, me presionan. Yo mejor acudo a Dios para que Él tome la decisión. Y esa fue la decisión que en un primer momento se me ocurrió: realizar un censo para organizar mejor la comunidad. Las ideas pueden cambiar en la vida social mientras hayan almas que sean bastante nobles, consecuentes y quieran el cambio social. La segunda idea nos la regala el Evangelio. Y el Evangelio nos pone en una encrucijada frente al anuncio de la palabra de Dios. ¿Cómo se puede anunciar la palabra de Dios mientras las personas que la escuchan no tienen la suficiente fe, sus ideas son contrarias o la actitud frente a la palabra siempre va a ser combativa? Mientras hablamos del derecho a la vida, la sociedad dice: no, legalicemos el aborto. O mientras decimos las personas deben morir dignamente, la sociedad va a decir: nos parece bien la eutanasia o la distanasia. Es bien complicado ponerse de acuerdo con la sociedad. La palabra de Dios indica una cosa y la mentalidad de las personas toman otro rumbo muy diferente. El Hijo de Dios llega a su propia comunidad y quiere enseñar en la sinagoga. Pero la comunidad comienza a dudar de él. ¿Y qué nos viene a hablar esta persona? Luego no es el hijo del carpintero, de María, de Santiago, de José, de Judas y de Simón. A Jesucristo no le quedó otra respuesta que decirle a la comunidad: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Es una experiencia de rechazo que lleva a Jesús a cambiar los planes, y los cambia cuando la situación es bien apretada y las cosas no funcionan como deberían funcionar. La gran enseñanza de Dios: cambiar los planes pero seguir la misma orientación. Y Jesús envía a sus discípulos a predicar la palabra, y Él también comienza a recorrer pueblos y ciudades y marcha anunciando el reino de su Padre Celestial. Dos personajes que navegan en dos tiempos diferentes. El personaje David, que se acoge a Dios: mejor le pido a Dios que me juzgue y no la sociedad. Y el Hijo de Dios, que cambia inteligentemente las cosas, continúa su misión, pero no la abandona. No se pueden abandonar los principios morales y éticos ante la sociedad que diga que le parece otra cosa muy diferente. Se sigue luchando porque las cosas sean como las cosas de Dios. El Hijo de Dios enseña con autoridad y ejerce su poder y se mueve en el campo que su Padre Celestial le encomendó. Contigo el milagro más grande de amor.